comienza La Buena Noticia. Un programa que hoy presenta la Renovación Carismática Católica en España. Bienvenidos a una nueva edición del programa de La Buena Noticia. Este sábado 17 de enero comentaremos con ustedes la liturgia de la palabra correspondiente a este segundo domingo del tiempo ordinario. Hoy el programa va a ser conducido por la Renovación Carismática Católica en España y estaremos con ustedes el Padre Sergio Gómez. Buenos días, Padre. Buenos días. Ignacio Casas. Buenos días, Ignacio. Buenos días, Rodrigo. En el control de sonido, Marta Troyano. Buenos días, Marta. Muy buenos días. Y el que les habla, Rodrigo Martínez. El bautismo en el Jordán marca el comienzo de la vida pública de Jesús. El Evangelio de San Juan relata el episodio como testimonio del bautismo sobre Jesús, al que designa como ungido por el Espíritu y Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. En Cristo se cumple la profecía del siervo de Yahvé que nos relata la primera lectura. Un siervo humilde y paciente, con una visión universal, ser luz de las naciones. También este domingo comienza en la segunda lectura la lectura continuada de la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios, que seguirá durante 6 domingos más. Escrita en Éfeso probablemente en el año 57 como respuesta a las informaciones referidas a graves desórdenes en la iglesia de Corinto, que fue fundada por el propio Pablo. El Salmo, por su parte, concentra todo el significado de las lecturas de este domingo. Tú no quieres sacrificios ni ofrendas, y en cambio me abristes el oído. No pides holocaustos ni sacrificios expiatorios. Entonces yo digo, aquí estoy, como está escrito en mi libro, para hacer tu voluntad. Hacer la voluntad de Dios es la misión de Cristo, el Cordero de Dios, humilde, dócil y obediente hasta la muerte. Él carga nuestras rebeldías y desobediencias, y por el Espíritu Santo nos hace corderos de su manada, discípulos suyos con el oído abierto y prontos para hacer la voluntad de Dios, el pastor que nos hace descansar en pastos de verdes prados. Lectura del libro del profeta Isaías. Me dijo el Señor, tú eres mi siervo, Israel, por medio de ti me glorificaré. Y ahora dice el Señor, el que me formó desde el vientre como siervo suyo, para que le devolviese a Jacob, para que le reuniera a Israel. Y he sido glorificado a los ojos de Dios. Y mi Dios será mi fuerza. Es poco que seas mi siervo para restablecer las tribus de Jacob y traer de vuelta a los supervivientes de Israel. Te hago luz de las naciones, para que mi salvación alcance hasta el confín de la tierra. Palabra de Dios. En el libro de Isaías, uno de los más completos del Antiguo Testamento, se contiene la predicación y los oráculos, según gran parte de los estudiosos, de al menos 3 profetas de diversas épocas. Y por eso es importante situarse en la época en que se escribió para contextualizar su significado. El primer Isaías, el auténtico Isaías, contiene la predicación anterior al destierro del pueblo de Israel a Babilonia. La lectura que hemos proclamado hoy corresponde al segundo Isaías, que va del capítulo 40 al 55 y que se escribió precisamente durante el destierro en Babilonia. Nos encontramos pues en la época del destierro, cuando ya han pasado varios años de la deportación y muchos judíos viven instalados en Babilonia.
El destierro fue una catástrofe nacional que podría haber acabado con el judaísmo. Perdieron todas las promesas de Dios, la tierra, el templo y la dinastía davídica de la que debía de surgir el Mesías. Pero esta experiencia de sufrimiento les sirvió para releer toda la historia de Israel como la historia de fidelidad de Dios y de la infidelidad del pueblo. La predicación de los profetas ante tal situación de sufrimiento se centra en la consolación y en la esperanza tras el duro castigo del exilio. Por eso este segundo libro de Isaías recibe frecuentemente el nombre de libro de la consolación, al ser el tema predominante. En este segundo Isaías Dios promete la salvación de su pueblo y a toda la humanidad a través de un personaje misterioso a quien Dios llama mi siervo y cuya identidad es difícil de descubrir. Se trata de un personaje con rasgos de Mesías y profeta, a quien se describe en lo que se conoce como los cantos del siervo de Yahvé, y que claramente prefigura a Cristo, el verdadero siervo de Dios que ha bajado del cielo para hacer su voluntad. Efectivamente, este siervo es Jesús, pero también puede ser el pueblo de Israel, pero también puede ser cada uno de nosotros. Por medio de ti me glorificaré. Son dos expresiones iniciales cargadas de sentido. Tú eres mi siervo. Se refiere a Israel, se refiere a Jesús, pero también podríamos sentirnos nosotros llamados a través de estas palabras a colaborar con la voluntad de Dios, con el designio de Dios. Tú eres mi siervo. Y aunque se trata de siervo, de servidor, para nosotros reviste esto una gran dignidad y una grandeza. Ser siervos de Dios es un privilegio. Servir al plan de Dios, servir a su voluntad, es un regalo. Que el Señor me permita participar de su obra salvadora es un regalo. Y no solo Él nos permite colaborar en su plan, colaborar en su obra, sino que nos llama, nos elige, nos mira, quiere que hagamos parte. Desde el día de nuestro bautismo hemos sido constituidos partícipes de la misión de Cristo, sacerdote, profeta y rey. Estamos llamados a servirle, estamos llamados a colaborar con su plan, estamos llamados a participar de esa misión del siervo, del Hijo de Dios, de su enviado. Y por medio de ti me glorificaré. Recordaba las palabras de María Santísima en el Magnificat. Proclama mi alma la grandeza del Señor, ha hecho obras grandes por mí. Todas las naciones me felicitarán porque el poderoso ha hecho obras grandes por mí. La humilde sierva, la humilde esclava, reconoce que Dios se ha glorificado a través de ella. Dios recibe el honor y la gloria a través de ese sí pequeño que nosotros le podemos dar. ¿Qué podemos hacer en un plan tan grande, en el plan de la salvación de la humanidad? Muy poco. Pero Dios nos llama, nos elige, quiere nuestra pequeña contribución, esos 5 panes, eso que podemos darle, esa ofrenda pequeñita que podamos entregarle y ofrecerle al Señor. Él la toma y la multiplica. Ese pequeño sí nuestro, esa pobreza nuestra la podemos colocar en sus manos para que Él sea glorificado, para que Él siga adelante con esa obra maravillosa de salvar al género humano. La misión es grande, devolver a Jacob, reunir a Israel. Pero podríamos decirlo de una manera genérica, que Dios sea glorificado en todo. Estamos llamados a servirle al Señor buscando en todo su gloria, que el mundo alabe más a Dios,
que el mundo glorifique más a Dios, que los que están a nuestro alrededor reconozcan el amor del Señor. Nuestra tarea es ser luz del mundo y sal de la tierra. En este mismo pasaje se nos dice en el tercer párrafo, es poco que seas mi siervo, te hago luz. Y Jesús nos dice a todos nosotros que nos manda como luz del mundo. Cada uno de nosotros tenemos que ser luz del mundo. Y así participamos de la obra de Cristo, así participamos de esa luz que es Él mismo. Él es la luz del mundo, nos dice el Evangelio de San Juan. Pero luego nosotros tenemos que ser luz. Luz en la casa, luz en el trabajo, luz por donde vamos, donde estemos, con quien estemos. Tenemos que ser luz del mundo. Tenemos que ser sal de la tierra. Tenemos que llevar a todos a esa actitud fundamental, que podamos todos glorificar al Señor, darle todo el honor y toda la gloria. Y luego, ¿de dónde viene esto? Pues nos viene del mismo Señor, la fuerza para cumplir esta misión, el poder realizar esta tarea. ¿De dónde nos viene? Del mismo Dios. Dice la palabra, y mi Dios era mi fuerza. No tenemos la fuerza por nosotros mismos para hacer grandes cosas, pero nuestra fuerza es el Señor. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Esta palabra, esta profecía se proclamó en el exilio, como ha dicho Rodrigo, en el exilio de Israel. Y desde entonces la gloria de Dios ya no se manifestará a través del poder político, a través de la fuerza militar, sino por medio de un siervo obediente y humilde ante su Dios. El texto nos habla de reunir a Israel, de restablecer las tribus de Jacob, de traer de vuelta a los supervivientes. Las 12 tribus que atravesaron el Jordán para entrar en la tierra prometida se establecieron en el territorio, pero 10 de ellas, un par de siglos antes de que hablara Isaías, fueron dispersadas y se ha perdido completamente el recuerdo de ellas. Ahora la tribu de Judá, acompañada por la pequeña tribu de Benjamín, subordinada a ella políticamente, pues le amenaza un destino similar. Y la función, la misión del siervo de Israel es evitar ese destino. Pero esto no agota la misión que Dios le encomienda, sino que también, inesperadamente, le encarga otra cosa de mucho mayor alcance, que es ser luz de las naciones para que la salvación de Dios alcance hasta el confín de la tierra. La misión, la llamada a Isaías, al siervo de Dios, no es iniciativa suya, ni se debe a las circunstancias históricas en las que puede verse envuelto, sino que es un designio deliberado de Dios desde el vientre de su madre, desde el principio de los tiempos, se puede decir. También nosotros, si nos consideramos siervos de Dios, pues estamos llamados a cumplir una misión. Podremos cumplirla, podemos rechazarla, pero estamos invitados a ello. Jesús, como siervo de Yahvé, fue llamado a restaurar la alianza de Dios que estaba siendo incumplida sistemáticamente por el pueblo, y también para servir de nexo, de bisagra entre el periodo de esperanza de Israel y la apertura definitiva de la salvación de Dios a todos los pueblos de la tierra.
holocaustos ni sacrificios. Entonces dije, aquí estoy. Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. En el libro de la ley está escrito lo que tengo que hacer. Yo amo, Dios mío, tu voluntad y tu ley está en mi corazón. Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. Proclamé gozosamente tu justicia en la gran asamblea. No mantuve cerrados mis labios, tú lo sabes, Señor. Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. Señor, no me pides grandes cosas, no me pides que tenga éxito en lo que hago, no me pides que brille con un gran resplandor en el mundo, me pides que seas fiel a tu voluntad. Ayúdanos, Señor, a ser fieles, que cada día podamos preocuparnos por conocer tu voluntad. ¿Qué quieres de mí? ¿Qué me pides? ¿Qué quieres que haga? Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. Dame un corazón atento, dame un corazón dócil y dame la fuerza para que a cada momento pueda tender a tu voluntad, a lo que tú quieres, que pueda tener mis oídos abiertos, que esté siempre dispuesto a escucharte. No quiero seguir mi capricho, no quiero seguir mi plan, no quiero satisfacer mis deseos. Que mi deseo sea hacer tu voluntad, que mi deseo sea agradarte, que lo que busque siempre en mi vida sea hacer tu voluntad, porque tu voluntad es salvación. Tu salvación es felicidad, tu voluntad es que yo realice al máximo mi vida, tu voluntad es que tenga vida y vida en abundancia. Y si puedo deponer mis anhelos, mis deseos, mis aspiraciones para hacer tu voluntad, entonces alcanzaré lo que realmente busca mi corazón, alcanzaré esa vida plena. Ayúdame, Señor, a hacer tu voluntad. Proclamé gozosamente tu justicia en la gran asamblea. Señor, queremos ofrecerte un cántico siempre nuevo, renovado constantemente por el Espíritu Santo. Deseamos que nuestros cantos de alabanza inunden nuestros corazones, nuestros grupos de oración, la renovación carismática católica y toda tu Iglesia, como un humilde homenaje a tu infinita bondad y misericordia. Lectura de la primera carta a los Corintios. Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo por voluntad de Dios, y Sóstenes, nuestro hermano, a la Iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados por Jesucristo, llamados santos con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. A vosotros, gracia y paz de parte de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Palabra de Dios.
La lectura proclamada se trata del saludo inicial típico de Pablo en sus misivas. La comunidad de Corinto ya había sido evangelizada por Pablo. Mantuvo con esta comunidad una intensa relación epistolar, aunque solo se conservan 2 cartas. Pablo utilizó la correspondencia para acompañar en el camino de la fe a sus comunidades, para defenderlas de ataques que venían de fuera y para ejercer corrección y gobierno. Pese a conocer la buena nueva del Evangelio, le llegaron noticias de ciertos desórdenes dentro de la comunidad, divisiones y escándalos, disputas entre ellos y denuncias ante los tribunales no cristianos, comportamiento sexual inadecuado, desórdenes en las asambleas por el uso de los carismas, negación de la resurrección de Cristo y de la resurrección de los muertos. Pero Pablo, como buen pastor, les escribe para corregir estas desviaciones, y lo hace desde la caridad, desde la misericordia. Pablo se reconoce en primer lugar llamado a ser apóstol de Jesucristo. Reconoce que no es él el que se da a sí mismo esa tarea. Dios le llama, Dios le envía, Dios le da una misión y es la voluntad de Dios. Él también quiere ser fiel a su misión, quiere ser fiel a su llamado. Y en ese contexto en el que se encuentra ante una comunidad que ha perdido un poco el horizonte, una comunidad que ha caído en desviaciones, les recuerda que han sido santificados. No le da directamente, o en este lugar no les da reproches, les recuerda que han sido santificados, que Dios ha obrado en ellos, llamados santos con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Les pone de frente lo que Dios ha hecho, que Dios los ha santificado, los ha llevado hasta Él, los ha asemejado a Él. Dios nos ha asemejado a Él, nos ha elevado a una dignidad muy grande. Y efectivamente esto es lo primero que tenemos que reconocer en nuestra vida cristiana. Lo primero no son los mandamientos, lo primero no son las exigencias morales, lo primero no es lo que Dios nos pide, no es la orden, no es el mandato. En primer lugar está el don, en primer lugar está la gracia, en primer lugar está el regalo de Dios, lo que Dios ha hecho en nosotros, el amor que Dios nos ha tenido. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos ha amado primero. Santificados, hechos santos por amor y la misericordia de Dios. Y entonces recordemos esto también todos nosotros. No importa la situación en la que nos encontremos, no importa qué estamos viviendo hoy, dejemos que el Señor nos recuerde lo que ha hecho en nosotros. Dejémonos amar, dejémonos abrazar, dejémonos envolver por su gracia, dejémonos mirar con misericordia. Lo primero es el don, lo primero es lo que Él hace, lo primero es que Dios se inclina, se abaja hacia cada uno de nosotros. Y cuando nos sintamos abrazados, amados, limpiados, santificados, cuando descubrimos que Él nos lleva hasta su corazón con tanto amor y con tanta ternura, vendrá la respuesta. Amor con amor se paga. Cuando sintamos y experimentemos y conozcamos el amor de Dios, entonces tendremos ese anhelo, ese deseo de amarlo con todo el corazón, de darle la vida, de darnos completamente a Él. Ese es el principio de una larga carta, el proemio, que los romanos llamaban prescripto y que tenía un carácter muy protocolario, siempre con un esquema rígido, pero ya en el proemio San Pablo realiza una llamada a los miembros de la Iglesia de Corinto de gran calado teológico y pastoral.
Empieza por recordar que a él le ha llamado a la misión el mismo Jesucristo, que no le ha designado nadie, que está cumpliendo la misión que Dios le ha encargado, ya haciendo frente implícitamente a los que dentro de esa iglesia cuestionaban su autoridad para dirigirla. También habla de la iglesia de Dios, no de la iglesia de Corinto. La iglesia de Dios que está en Corinto, subordinando el hecho de que se sientan dentro de esa comunidad a la realidad de que forman parte de una realidad mucho más amplia, que es la iglesia de Dios de aquel entonces y de todos los tiempos. Con esto llama la atención sobre lo inadecuado de las divisiones internas que se han formado en esa comunidad. Cristo no puede ser patrimonio de ninguna facción, de ningún grupo. Dice de ellos que están santificados y a la vez están llamados a ser santos, lo que puede en principio sonar contradictorio, pero probablemente se refiere a que están objetivamente santificados por la llamada de Jesucristo, por su bautismo, pero a esa santificación tienen que responder ellos mismos con una vida santa. Aquí está anticipando la corrección que va a llevar a cabo en el resto de la carta para intentar que modifiquen su conducta, su comportamiento, corrijan sus errores doctrinales, pues correspondiendo con la dignidad cristiana que han recibido. Por último, se despide con ellos con unas palabras que también pueden sonar pues tópicas en las cartas, gracia y paz. Pero también en esto se puede interpretar un fondo doctrinal. La gracia correspondería a la iniciativa de Dios al llamar a cada uno de los miembros de la Iglesia de Corinto, y la paz al fruto de la reconciliación con Dios que ellos tienen que ir conquistando día a día, obedeciendo a la voluntad del Señor. Aquí estoy.
bendición. Aquí está mi tiempo. Aquí está mi historia. Aquí está mi vida. A tu disposición. Mi vida es tuya, Señor. Del Evangelio de San Juan. Al día siguiente, al ver Juan a Jesús que venía hacia él, exclamó: Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este es aquel de quien yo dije: Tras de mí viene un hombre que está por delante de mí, porque existía antes que yo. Yo no lo conocía, pero he salido a bautizar con agua, para que sea manifestado a Israel. Y Juan dio testimonio diciendo: He contemplado al Espíritu que bajaba del cielo como una paloma, y se posó sobre él. Yo no lo conocía, pero el que me envió a bautizar con agua me dijo: Aquel sobre quien veas bajar el Espíritu y posarse sobre él, ese es el que bautiza con Espíritu Santo. Y yo lo he visto, y he dado testimonio de que éste es el Hijo de Dios. El Evangelio de Juan es el texto mejor atestiguado del cristianismo naciente, tanto por la antigüedad de los manuscritos conservados como por su calidad y amplitud. El texto joánico es profundamente semítico. Juan escribió su Evangelio sobre el año 90, y las fuentes antiguas confirman la avanzada edad de Juan cuando escribió su Evangelio. Juan relata el inicio del ministerio de Jesús con una semana inaugural, marcada por la repetición de la expresión al día siguiente. La semana evoca la de la creación del mundo en el libro del Génesis. Juan presenta a Jesús inaugurando una nueva creación. El primer día de esta semana es el testimonio de Juan el Bautista ante los sacerdotes y levitas que enviaron desde Jerusalén para preguntarle si él era el Mesías. Él declara que no es el Mesías y señala a otro que ya está entre ellos. Este segundo día corresponde al Evangelio proclamado hoy. Juan ve a Jesús y lo proclama el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo, donde expresa un testimonio clave sobre el Espíritu Santo. El cuarto Evangelio no refiere la escena del bautismo de Jesús, sino que la supone ya acontecida y la revive por medio del testimonio de Juan el Bautista. Desde el Adviento estamos escuchando a Juan el Bautista preparando el camino. Y luego en el tiempo de la Navidad, que pasamos hace poco, vuelve Juan a hablar. Y ahora, en este tiempo ordinario, nuevamente escuchamos su mensaje. Y vemos el dedo de Juan, que bien interesante y bien importante tenerlo en cuenta. Juan tiene una misión: señalar al Cordero, señalar al Mesías, y lo señala todo el tiempo. Nos recuerda siempre quién es el más importante, nos recuerda siempre que nuestra mirada debe dirigirse continuamente hacia Jesús, nos recuerda a quién es el que tenemos que seguir en nuestro día a día, a Jesús. Él es el Cordero. Él está aquí para salvarnos, Él está aquí para quitar el pecado del mundo. Y también Él es el que bautiza con Espíritu Santo, el que bautiza en el Espíritu Santo. Esa actitud de Juan nos recuerda también nuestra misión, nos recuerda también una dimensión de la vida cristiana. Somos
discípulos, pero también somos misioneros. Somos santificados por el Señor, pero también somos enviados. También tenemos que contarle a otros cuál es el sentido de la vida y quién es el más importante y a dónde tenemos que ir. Entonces, nuestra actitud como cristianos tiene que ser esa, señalar a Jesús, mostrar a Jesús, hablar de Jesús, decirle a todo el mundo, a todos los que podamos, con las personas que compartimos, ahí está Jesús. Predicar a tiempo y a destiempo, hablar, decir, pero también y sobre todo dar testimonio, que nuestra vida refleje que hemos encontrado al Mesías, que hemos encontrado al Cordero de Dios, que nos hemos encontrado con Él y que le obedecemos, que lo escuchamos, que lo seguimos, y seguir con nuestro dedo, el dedo de la vida, el dedo del testimonio, mostrando a Jesús, señalando a Jesús, invitando a todos a que se encuentren con Él. Será lo mejor que les puede pasar en la vida, porque es lo mejor que nos ha pasado a nosotros, encontrarnos con Jesús, tener esa experiencia de su mirada, de su voz, de su abrazo. Cuando San Juan señala a Jesús como el Cordero de Dios, está aludiendo implícitamente a su condición de futura víctima sacrificada, que él en ese momento pues no tiene ninguna razón para sospechar, pero que profetiza por inspiración del Espíritu Santo. En el Antiguo Testamento, los corderos y otros animales ofrecidos en el altar representaban el reconocimiento de que en última instancia todos los bienes que tenemos proceden del Señor, aunque es cierto que una parte de esos sacrificios tenían una finalidad expiatoria de los pecados, como dice San Juan, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Sin embargo, tiene sentido realmente que Dios Padre pues envíe al sacrificio a su Hijo encarnado como si fuera un cordero que lleva pues un judío piadoso al templo a sacrificar. ¿Es esto coherente con su rechazo de los sacrificios humanos a lo largo de todo el Antiguo Testamento? ¿Dónde quedaría entonces la libertad de Jesús para aceptar su propio sacrificio y la responsabilidad moral de los que le llevaron a la cruz? San Agustín nos aclara que para Dios no existe el pasado ni el futuro, sino un presente eterno que abarca todo el tiempo que Él mismo ha creado. Él está fuera del tiempo, es una creación suya. Y aquello que para nosotros acontece de una manera sucesiva en el tiempo, como es el caso de la crucifixión de Cristo, es conocido por Dios desde el principio, desde siempre, sin que este conocimiento suyo implique que las acciones de los hombres, que son libres, estén coaccionados por Dios. Dios no decide lo que hacen los hombres, conoce lo que van a hacer cada uno de ellos en cada momento. En la misma línea, textualmente afirma Santo Tomás, aunque Dios conoce todas las cosas con anterioridad, no se sigue de ello que las cosas sucedan por necesidad, sino que cada persona actúa libremente. Aplicado esto a la pasión del Señor, la responsabilidad de la pasión y muerte de Jesús pues recae en los que tomaron las decisiones que lo hicieron posible. Los dirigentes religiosos, Pilato, los soldados, cada uno en su ámbito y cada uno con un nivel de responsabilidad diferente. Pero Dios tiene la capacidad de incorporar a su providencia todos los actos libres de los hombres, también los actos malvados, perversos como este, porque es capaz de extraer de ellos un bien superior, en este caso el bien máximo que puede generar un acto humano, como es la redención de toda la humanidad. En otras palabras, Dios no ha enviado deliberadamente
a su Hijo al sacrificio como un precio que tuviera que pagar para redimir a los hombres, pero conocía y aceptaba que, como consecuencia de la misión que Jesucristo estaba llamado a desarrollar, se iba a producir ese resultado. Esto no quita valor en absoluto al sacrificio de Cristo, que también conocía lo que le iba a pasar, especialmente en el huerto de Getsemaní, poco antes de su prendimiento, y lo aceptó a la vista de los beneficios que iban a producirse a raíz de esa aceptación y de ese sacrificio. Desde entonces muchos cristianos han seguido este camino que les abrió Jesús, que les ha llevado también, como a él, a aceptar la muerte antes que abandonar a Jesús, abandonar a Dios, perder lo que, como decía el Padre, es lo más importante que les ha pasado en la vida. La connotación del cordero tiene 3 significados. El primero de ellos se refiere al anuncio del siervo de Yahvé que dice: como un cordero al degüello era llevado, y como oveja que ante los que le trasquilaban estaba muda. El cordero tiene la connotación de docilidad, de humildad, de mansedumbre. Y es cierto que Cristo venció el pecado, venció la violencia, venció la desobediencia, con esa humildad, con esa obediencia y con esa docilidad al plan del Padre. Luego, como ha dicho Ignacio, tiene otra connotación, la del cordero sacrificial. Juan el Bautista era hijo de sacerdotes y el sacerdocio en Israel se heredaba. Luego él era también sacerdote y había oficiado en el templo. Y en el templo cada día se sacrificaba por la mañana y por el atardecer, con la puesta del sol, un cordero en expiación de los pecados. El sacerdote imponía las manos sobre él, le transfería todos los pecados del pueblo y luego lo sacrificaba en expiación. Es el cordero tamiz. Y esa experiencia de Juan la traduce y la refleja en Cristo. Este es el verdadero cordero. Este es el que carga los pecados del mundo. Este es el que nos libera de todo pecado. Y luego la tercera connotación es el cordero que nos presenta el Apocalipsis. Ante multitud de ángeles, miriadas y millares de vivientes y de ancianos, todos claman con fuerza voz: digno es el cordero degollado de recibir el poder, la riqueza, la sabiduría, la fuerza, el honor, la gloria y la alabanza. Es una paradoja, un cordero degollado y de pie, un cordero dócil, manso, humilde, que ha vencido la violencia y el mal. Este es nuestro Cristo, nuestro Cordero de Dios degollado.
Estamos en Radio María en el programa de La Buena Noticia que se emite todos los sábados de 12:30 a 1:30 de la mañana, una hora menos en las Islas Canarias, hoy conducido por la Renovación Carismática Católica, y estamos acompañándoles el padre Sergio Gómez, Ignacio Casas y Rodrigo Martínez. Les invitamos a hacer llegar sus aportaciones y comentarios sobre las lecturas de este domingo, escribiéndonos a la dirección de correo electrónico labuenanoticia1 en número, @radiomaria.es. La buena noticia 1 en número, @radiomaria.es. Espíritu de Dios, Espíritu Santo, Espíritu de Dios, Espíritu Santo. Señor, gracias por tu amor, por tu misericordia, por tu llamado. Nos has elegido, nos haces parte de tu misión, nos haces parte de ti. Gracias porque nos eliges, nos llamas, nos amas. Gracias porque envías tu gracia sobre cada uno de nosotros para que podamos hacer tu voluntad. Gracias porque no nos dejas solo con nuestras fuerzas. Tú eres nuestra fuerza, nos capacitas, nos ayudas, nos llenas de vida. Gracias, Señor, porque cuando caemos, cuando te ofendemos, nos levantas, quitas nuestro pecado, nos restauras, y porque nos das continuamente el don de tu Espíritu. Gracias, Señor, por tu amor. Ponemos fin a este programa en el que les hemos acompañado el padre Sergio Gómez, Ignacio Casas y Rodrigo Martínez, y en el control de sonido Marta Troyano. Jesús es la luz y Juan es el testigo de la luz. Jesús es la palabra y Juan es su voz. El Bautista reconoce al deseado, al esperado. Es figura de todo hombre que reconoce la luz de la palabra que brilla en la creación. Juan es un iluminado perfectamente, consciente de que no es él la luz. Al mismo tiempo es figura del Israel que reconoce en el Mesías al Cordero de Dios, el Hijo de Dios, su Señor que viene hacia él. Juan es el sabio y el profeta por excelencia, el último de los profetas que ve a aquel que ha nacido del Espíritu y se convierte en su testigo. La Iglesia y los cristianos encontramos nuestras propias raíces en Juan, que reconoce en Jesús la palabra. Les deseamos la paz y las bendiciones de parte de nuestro Señor Jesucristo y, como no, el cuidado amoroso de nuestra Madre María, y les invitamos a permanecer en compañía de Radio María, la emisora de nuestra Madre. Termina La Buena Noticia. Un programa que hoy ha presentado la Renovación Carismática Católica en España.